Muy buenos días a todos, espero que estén muy pero muy bien. Quería contarles que el día de hoy vamos a comenzar con un nuevo tema que está muy relacionado con el anterior, con el último que vimos, que son las proporciones, pero ahora también vamos a vincular esas proporciones con la geometría, ¿sí? Es por eso que vamos a empezar a ver y a conocer el teorema de Tales. La definición, lo que nos plantea Tales es lo siguiente. Si diversas rectas paralelas son interceptadas por dos transversales, los segmentos determinados por las paralelas y las correspondientes transversales son proporcionales. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a verlo primero gráficamente y después obviamente con ejemplos numéricos, ¿sí? Tales nos presenta, ¿sí? En este caso nos encontramos con tres rectas paralelas, ¿sí? Pueden ser muchas más. Si ustedes observan a las rectas paralelas, yo les di un nombre, A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula, para diferenciar de todo lo que viene después. Y sobre esas tres, en este caso que tengo tres rectas paralelas, pasan por encima, en realidad las interceptan, las cortan, ¿sí? Dos rectas llamadas transversales. Son dos rectas que pasan a cualquier inclinación, ¿sí? Y que, si ustedes observan, al interceptarse, ¿bien? Cada paralela con esa transversal forma puntos, ¿sí? Los puntos de intersección. Si ustedes observan también, yo a esos puntos les di un nombre. ¿Qué nombre? Bueno, coloqué los nombres de nuestro alfabeto, pero en minúscula. Sin embargo, ustedes les pueden dar el nombre que quieran, hasta números, ¿sí? Pero bueno, para no confundir, vamos a utilizar los puntos nombrados con letras en minúscula. ¿Bien? ¿Qué nos dice Tales? Que entre esos puntos se forman segmentos. El segmento es una porción de recta que va de un punto a otro. Ejemplo, entre A y B se forma un segmento. ¿Cómo se llama ese segmento? Se llama segmento AB. ¿Bien? Hay libros, ¿sí?, que lo escriben de la siguiente manera. Miren, le ponen arriba una recta, ¿sí? Una línea en realidad, ¿sí? Otro segmento. Bueno, otro segmento puede ser BC. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Entre un punto, entre un extremo de un punto y el otro se forma un segmento. Del otro lado tenemos DE y por otro lado tenemos EF. Ahora, ¿puedo formar más segmentos? Sí, muchos más. Por ejemplo, en vez de hacer A hasta B, voy a hacer A hasta C. Bueno, AC sería otro segmento. Del otro lado lo mismo, en vez de hacer DE, si yo necesito, puedo hacer que el segmento sea más largo, que vaya de D hasta F. ¿Se entiende? Es decir, lo que nos dice Tales es que yo tengo rectas paralelas, que sobre ellas pasan dos rectas más, dos transversales más, y que en esas intersecciones se han formado puntos, los puntos de intersección. Y entre cada punto, entre un punto y el otro, se forman los segmentos. Pero en realidad el tema es mucho más profundo aún, ¿sí? Porque lo que nos dice Tales es que yo sé que esos segmentos que se formaron son proporcionales entre sí. Entonces, cuando yo necesite buscar la incógnita, o sea, la medida de algún segmento, utilizando la proporción, todo lo que vimos anteriormente, voy a poder hallar el valor de lo que no tengo. En otras palabras, como dice aquí, los segmentos determinados por las paralelas y sus correspondientes transversales son proporcionales. Yo puedo armar una proporción, como lo que vimos en el tema anterior, volcando los datos de cada segmento, ¿sí? Bueno, en la guía que yo les di, les hago un ejemplo numérico, ¿ves? Observen que acá tienen los datos de los segmentos. Pero ahora vamos a resolver para mayor claridad. Yo les voy mostrando que acá tienen más ejemplos, ¿sí? Pero ahora vamos a hacer con mayor claridad el primer ejercicio de la guía, así se comprende mucho mejor, ¿sí? Bueno, este es el ejercicio A de la guía. Si ustedes observan, tenemos la medida de dos segmentos, el segmento BC y el segmento EF.
Y tengo incógnitas, en este caso, en dos segmentos. En el segmento AB tengo una incógnita menos 2, o sea, x menos 2. Y del otro lado tengo una incógnita que es x más 8, en el segmento DE. El primer paso para resolver un ejercicio aplicando el teorema de Tales es directamente armar la proporción. Bien, ¿cómo armo una proporción entre todos estos datos? Muy fácil. Los segmentos que están sobre una transversal, los voy a colocar en un lado de la proporción, en orden. ¿Qué quiero decir en orden? El que está primero va a ir primero y el que está debajo va a ir debajo. Es decir, ¿cuáles son los segmentos que forman parte de la primer transversal? Primero notemos cuáles son los segmentos. Bueno, los segmentos son AB, voy a poner la línea para que recuerden, segmento, y BC son los segmentos que forman parte de mi cálculo, de mi problema, ¿sí? Del otro lado, voy a colocar los segmentos que forman parte de la otra transversal en orden. Pero no solo en orden de quién va en el numerador y quién va en el denominador. En orden de con quién están enfrentados. Es decir, el segmento AB, ¿con qué otro segmento está enfrentado? Mejor dicho, ¿con cuál de los segmentos está enfrentado? Está enfrentado con DE. Entonces, DE está a la misma altura que AB, por ende, va a quedar también arriba. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, tengo que colocar los segmentos en orden y que estén correspondientes con el de enfrente, ¿sí? Por otro lado, EF, bueno, va a quedar debajo, ¿sí? Una vez que copié los segmentos, para tener ya una guía y para no equivocarme al reemplazar, voy a volver a armar la proporción, pero ahora ya sí, reemplazando con los valores numéricos y literales, porque hay letras, ¿sí? Entonces, me pregunto, AB, ¿qué medida tiene más allá de que tenga una incógnita? X menos 2. Bueno, entonces voy a escribir X menos 2. ¿Sí? BC, ¿no? Me toca BC ahora. Bueno, BC. ¿Cuánto mide BC? 3. Del otro lado tengo DE. DE mide X más 8. Bien. Por otro lado tengo 5. 5 mide. EF mide 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué logré de esa manera? Logré transformar el gráfico en una proporción. Y una vez que ya tengo la proporción armada, reemplazo por los valores numéricos. Y en definitiva, estamos volviendo al tema anterior. Estamos volviendo al tema de las proporciones. Lo vamos a resolver, sí, obviamente, pero seguramente ustedes lo recordarán. Nunca se olviden, para aquellos que quizás no pudieron terminar el trabajo anterior, nunca se olviden que cuando yo tengo denominadores, esos denominadores tienen que cambiar de lugar. ¿Por qué? Porque me están impidiendo que yo pueda mover los términos de los numeradores. Yo, por ejemplo, la X no la puedo sacar y pasar a otro lugar. ¿Por qué? Y porque este sobre 3, este dividido 3, me está molestando. Lo mismo pasa con el 5, ¿bien? Entonces, bueno, ya lo dije, pero se los pregunto por si no estaban atentos. ¿Qué operación matemática está haciendo el 3 con la X menos 2? Esta línea de fracción, ¿a qué operación matemática corresponde? Bueno, lo dije hace un momento, pero lo repito, está dividiendo. Entonces, ¿cómo se traslada ese 3? Lo voy a trasladar multiplicando, ¿sí? Entonces, voy a pasar el 3 multiplicando. La pregunta es, ¿a quién lo voy a multiplicar? Al X más 8. ¿Bien? Entonces, el 3 pasa multiplicando. La pregunta es, ¿por qué, profesora, al X más 8? ¿Y el 5? No, el 5, al 5 le pasa exactamente lo mismo que al 3, pero del otro lado. El 5 también se va a ir, también está dividiendo, entonces lo voy a pasar multiplicando. Recuerden lo que siempre hablamos de las multiplicaciones cruzadas. ¿Sí? El 3 pasa para la derecha en este caso y el 5 pasa para la izquierda.
Y como son dos términos los que tengo en el numerador, los tengo que encerrar entre paréntesis. ¿Bien? ¿Queda claro hasta acá, chicos? Si quieren hago un breve resumen antes de continuar, ¿sí? Recuerden, yo les voy a dar el gráfico con 4 datos. Ustedes tienen que, primero, determinar qué segmentos forman parte y dónde van a estar ubicados. Y luego tienen que reemplazar por los valores numéricos, o mejor dicho, los valores que yo les doy en los gráficos. ¿Bien? Y una vez que ya está armada y planteada la proporción, vamos a multiplicar cruzado. El que está a la izquierda se va a la derecha y el número que está a la derecha se va a la izquierda. Y como ustedes ya recordarán, tenemos que aplicar ahora la propiedad distributiva. Yo hago las flechitas porque es ya una costumbre mía, pero ustedes si quieren no la hagan, ¿sí? Solo es para que se guíen. ¿Me ayudan desde casa? A ver, 5 por x, ¿cuánto es? Bueno, recordemos que 5 por x es un número por una letra, no lo puedo resolver. Entonces lo dejo como lo decimos, 5 por x. 5 por x. No tiene una respuesta numérica, ¿sí? Menos 5 por 2, 10. Bajo el igual, que es el que me separa en dos partes la ecuación. Vamos ahora a la derecha. 3 por x, lo mismo que decíamos hoy. No se puede resolver, me queda 3 por x. Más 3 por 8, 24. ¿Bien? Entonces, ¿qué logramos con esto? Logramos ahora sí que las x salgan de los paréntesis ya aplicando la propiedad distributiva. ¿Sí? Desaparecieron los paréntesis, ahora hay que trabajar con las x y con los números. La recomendación que siempre les hago a todos es separar en términos. Tómense un segundito para hacerlo para no equivocarse. Y ahora, como tenemos x a ambos lados del igual, ustedes ya lo saben por años anteriores, hay que reunirlas. ¿Pero cómo? Bueno, les voy a dar un consejo. Cuando tienen dos o más términos con x, fíjense dónde está la x más grande. A ver, yo tengo 5x aquí y 3x aquí. ¿Cuál es la mayor? Bueno, el 5x. Entonces, a la x más grande, déjenla en ese sector. Si estaba a la izquierda, queda a la izquierda. Si estaba a la derecha, queda a la derecha. ¿Bien? Bajo el igual para guiarme. Y ese 3 por x o 3x, es lo mismo, ¿sí? Que está a la derecha, lo voy a tener que juntar con ella, lo voy a tener que pasar. El mayor de los problemas surge en, bueno, ¿cómo pasa? ¿Cómo pasa el 3x? Bueno, como yo me estoy llevando el término completo, tengo que mirar qué signo tiene adelante. ¿Qué signo tiene adelante el 3x? ¿Un más o un menos? Bueno, tiene un más. Si tuviese un menos, estaría dibujado. Al no tener nada, se sobreentiende que es positivo. Entonces, como ese término es positivo, al pasarlo, ¿qué sucedía? Cambia la operación matemática. Se transforma en negativo, ¿sí? Negativo 3x menos 3x. ¿Queda claro? ¿Se van a acordar? Y recuerden que si hubiese tenido un menos, ¿cómo hubiese pasado? Sumando. Bueno, seguimos. Ya tenemos las x agrupadas de un mismo lugar. Nos quedamos tranquilos con eso. Ahora, ¿qué pasa con los valores numéricos? ¿Quién se quedó a la derecha? ¿Quién se quedó solo ahí? El 24. ¿Estamos de acuerdo? Sí, se quedó solo ahí. Y de hecho se va a quedar ahí porque no es letra, no puedo pasarlo. Entonces, ¿cómo lo bajo? Lo bajo sin el más. La pregunta es, ¿por qué lo bajo sin el más? Bueno, porque como no tengo ningún número de este lado para sumarle o restarle, no necesito escribir el más. Ahora, si hubiese sido que el 24 es negativo, sí, lo bajo con el menos. Pero como el más puede borrarse, vieron que acá no estaba, por ejemplo, y se sobreentiende que hay un más, entonces lo bajamos sin el más. Si se confunden, bájenlo con el más. No pasa nada, ¿eh? Bueno, y entonces, el más 24 bajó, más 24 bajó. ¿Qué pasa con el menos 10? ¿Lo dejo con las x? No, porque es un número. Si está restando el menos 10, lo voy a pasar sumando. ¿Sí? En conclusión es como que hicimos un intercambio. ¿Están de acuerdo con eso? Es decir, el más 3x lo pasé restando. Y el menos 10,
que no es letra, lo pasé sumando con los números. Y ahora, con mucha tranquilidad, resuelvo de cada lado, ¿sí? ¿Cuánto es 5x menos 3x? 5x menos 3x son 2x. O 2 por x, recuerden que es lo mismo. Para el que no sabe hacer el cálculo, siempre piense que la x es un objeto. Entonces, supónganse, si tengo 5 calculadoras y le tengo que restar 3 calculadoras, ¿con cuántas me quedo? Me quedo con 2 calculadoras. ¿Bien? Ahora, del otro lado tengo una suma sencilla. 24 más 10 son 34. ¿Bien? Nos falta un solo paso desde la parte de la ecuación. ¿Qué paso nos falta? Bueno, el 2 que está multiplicando a la x se tiene que ir. Recuerden todos que el objetivo de hallar x es que la x tiene que quedar completamente sola, sin nada alrededor. ¿Sí? Yo primero las uní, luego las resté, ya me quedó una sola x y ahora, para que me termine de quedar sola, el 2 que está multiplicando, ¿cómo se traslada? ¿Cuál es la operación contraria de la multiplicación? La división. Pasa dividiendo, ¿sí? Bueno, ¿cuánto es la mitad de 34? Pensemos, a ver, ¿cuánto es? Bueno, 17. Por lo tanto, nuestra incógnita, nuestra x, vale 37. 17. 37 no, 17. Bueno, ahora, ¿el ejercicio está terminado? No, nos falta un pequeño detalle. A ver, voy a subir al gráfico, ¿sí? Nosotros sabemos que BC mide 3, ¿bien? Que EF mide 5, ¿sí? Ahora, yo sé que X mide 17. Entonces, ¿cuánto realmente mide DE? Porque acá me dice X más 8. ¿Cuál es el verdadero valor de DE? Para eso, para realmente saber la medida de ese segmento, no solo basta con hallar X. Una vez que hallé la X, lo voy a tener que reemplazar en la mini ecuación que tengo aquí. Yo ya sé que X, dijimos que vale 17. Entonces, X más 8 es lo mismo que decir 17 más 8, que hace un total de 25. Ahora sí sé exactamente la medida de D y E. ¿Qué tuve que hacer para eso? Bueno, una vez que hice toda la ecuación y obtuve el resultado, ahí recién reemplazo en el segmento que tenía la X, en este caso hay dos segmentos con X, lo reemplazo y me da el resultado real de ese segmento. Y lo mismo pasa aquí. Aquí AB mide X menos 2. Pero ya que conozco el valor de la X, reemplacémoslo y veamos cuánto realmente nos da. ¿Sí? Sería 17 menos 2. ¿Cuánto es? 15. ¿Sí? Ahora sí conocemos las medidas de todos los segmentos. Ya no tenemos incógnitas. ¿Por qué no tenemos incógnitas? Porque la acabamos de encontrar. ¿Queda claro, chicos? ¿Se van a acordar? ¿Sí? Primero, ubicar el nombre de los segmentos. Luego, reemplazar por los valores numéricos. Luego, multiplicar cruzado. Y después resolver la ecuación haciendo el pasaje de términos. Y una vez que tengan la incógnita, recién ahí, reemplazan solo en los segmentos que tengan la X para ver la verdadera medida de ese segmento. ¿Sí? Bueno, ahora voy a hacer un ejemplo más, pero cualquier duda, ya saben, me consultan, me mandan, aunque sea el primer ejercicio para corregir, o bueno, me van preguntando si quieren los resultados para ir comparando, pero pregunten, siempre pregunten, así yo me quedo tranquila de que lo están haciendo y no importa si cuesta. Piensen que estamos a una distancia, ¿sí? Estamos muy distanciados, pero bueno, despacito vamos a ir aprendiendo más contenidos. Bueno, en un ratito seguimos. Bueno, quería hacer una aclaración respecto al ejercicio H que van a ver en la guía, donde ustedes posiblemente pregunten cómo armo la proporción, porque quizás todos los demás pasos lo van a poder hacer, pero cómo armo la proporción si no están los datos
uno debajo del otro, ¿no? Porque en este caso tenemos medidas de segmentos que no vimos en el ejemplo A, por ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer, lo mismo que hicimos en el anterior, es armar la proporción. ¿Bien? Y lo que vamos a hacer es mirar qué segmentos forman parte de que están sobre la primera transversal y después veremos los de la otra, ¿sí? ¿Qué segmentos tengo como datos en la primera transversal? A ver, ¿qué segmentos tengo? Fíjense la llave que yo marqué de punto a punto, ¿no? Desde dónde a dónde va. ¿Dónde empieza, dónde termina? Tenemos A, ¿hasta dónde? A hasta C. Tengo AC. ¿Bien? ¿Y qué otro segmento tengo marcado? Bueno, tengo BC. Supónganse que ustedes me dicen, pero profesora, yo empecé primero con BC, lo puse arriba y después AC. No hay ningún problema. El orden, ustedes lo pueden determinar. Ahora, del otro lado, tienen que colocar, mejor dicho, los segmentos que sean correspondientes. Es decir, que si yo tomo el segmento más largo en el numerador, del otro lado tiene que ir el mismo segmento más largo. ¿Se entiende? O sea, la misma distancia tienen que estar. Tienen que estar enfrentados. Ejemplo, yo en este segmento tengo EF y DF. ¿Sí? ¿Puedo poner EF enfrente de AC? ¿Puedo poner EF enfrente de AC? No, porque miren las distancias. Este es EF y este es AC. ¿Sí? ¿Qué tendría que poner enfrente de AC entonces? La medida más grande, DF. ¿Sí? Bien, y ahora enfrente a BC lo tengo a F. ¿Sí? Es decir, acá la dificultad no está en los pasos de cómo se resuelve mediante las proporciones, aplicando distributiva. Acá solamente la dificultad está al comienzo, que es, bueno, a ver, ¿cómo ubico los segmentos? Ustedes pueden, ya les digo, ustedes pueden colocar el orden por el que quieran empezar. Pueden empezar al revés, pero ahora cuando armen el otro sector, la otra parte de la proporción, la otra fracción, tienen que estar enfrentados, tienen que estar correspondientes, tienen que tener la misma medida, ¿sí? La misma distancia. Bueno, y ahora, reemplazamos. AC, ¿cuánto mide AC? X menos 2, ¿sí? Luego tenemos BC, que BC, ¿cuánto mide? BC mide 1, ¿bien? Después tenemos DF, que DF es X más 18, ¿bien? Y después tenemos EF, que F mide 5. ¿Sí? Bueno, y ahora lo mismo que hicimos antes. Multiplicó cruzado. Paso multiplicando los denominadores. Bien, tenemos X menos 2 por 5. Y del otro lado, ¿cuál va a ser la otra multiplicación? Bueno, va a ser X más 18 por 1. ¿Sí? Otra aclaración. Yo, supóngase, ¿no? Puse el 1 adelante. Acá delante del X más 18 es lo mismo, no pasa nada. Recuerden que la multiplicación, el orden de los factores, no altera el producto. ¿Sí? Bueno, y ahora aplicamos distributivas. Una distributiva por aquí, una distributiva por aquí y otras dos por acá. Lo mismo, chicos. 5 por X, ¿cuánto es? 5 por X, 5X. Menos 5 por 2, 10. Acá estamos multiplicando por 1. Recuerden que multiplicar por 1 me da lo mismo que tenía, ¿sí? 1 por X me da la X misma, más 1 por 18 me da 18. ¿Sí? Bueno, y ahora resuelvo. ¿Cómo resuelvo? Como hicimos en el caso anterior, agrupo, ¿sí? Separo en términos para observar cuántos tienen X y cuántos no. Entonces tengo un término con X y otro con X, pero la X más grande está aquí a mi izquierda. Entonces se mantiene conmigo a la izquierda y la X que está solita, que vale por una X, tiene un más que no se ve. Recuerden lo que hablábamos hoy, que no tiene otro signo, entonces tiene un más. Va a pasar restando
Y por otro lado, es decir, a la derecha, tenemos el 18 y el menos 10 que está aquí restando va a pasar sumando. ¿Bien? 5x menos 1x, recuerden que este vale por 1, son 4x y 18 más 10 son 28. ¿Bien? Ahora, ¿qué nos faltaría? Bueno, el 4 que está multiplicando a la x se va a trasladar dividiendo. ¿Bien? Y 28 dividido 4 es 7. Porque 4 por 7 es 28. ¿El ejercicio está terminado o me falta un detalle? Sí, me falta un detalle. ¿Cuál es? Bueno, yo sé que ahora x vale 7, entonces voy a reemplazarlo en donde tengo la incógnita para ver realmente qué resultado me da. ¿Sí? Entonces, df va a valer ahora 7 más 18. ¿Sí? 7 más 18, que es 25. ¿Sí? Y en este caso tenemos que lo voy a hacer más chiquitito. Nos vamos a ver si puedo acá. Sí, 7 menos 2 es igual a 5. ¿Sí? AC mide 5. ¿Sí? Si no, cualquier cosa lo que pueden hacer, si no están cómodos desde el gráfico, es volver a copiar el ejercicio. Mejor dicho, volver a copiar el segmento que tiene la X, en este caso es df, entonces copio acá el segmento, ¿ven? Y lo reemplazo así. Y hago lo mismo con el otro. ¿Se entiende? Si quiero puedo hacerlo en un costadito y ya tengo la medida de ese segmento y del otro que me falta también. Bueno, espero que les haya servido y como les dije anteriormente, cualquier consulta ya saben, Classroom, email a disposición de ustedes. Muchos saludos para todos y cuídense mucho, mucho. Nos vemos.